Así como está sentado, vamos a orar ahora para que Dios nos bendiga y nos dé una palabra que nos traiga consuelo, nos desafíe y cumpla los propósitos que Dios tiene para nosotros. Cierre sus ojos y oremos. Padre, te damos gracias esta mañana por darnos la oportunidad de estar aquí en tu casa, Señor, para poder adorarte, para poder bendecirte, Señor, y darte a ti toda la gloria, porque solo tú la mereces, Señor. Gracias por este momento, Señor. Gracias porque sé que vas a hablar a nuestro corazón y cumplirás tu propósito en cada uno de nosotros, Señor. Estamos confiados que tú que empezaste la buena obra, Señor, la vas a concluir, la vas a terminar, Señor. Y lo vas a hacer, Señor, también a través de tu palabra, Jesús, que nos va a hablar, que nos va a bendecir. Usa mi vida, por favor. Cumple tus planes en nosotros también. Derrama tu gracia sobre esta casa, Señor, y sigue haciendo tu voluntad en cada uno de nosotros, Señor. Confiamos que tú, el buen Dios, el buen Padre que tenemos, nos va a dar todas las cosas que nos hagan falta y nos va a bendecir con su gracia preciosa. En el nombre de Jesús, estamos en tus manos, Señor. Amén. Muy bien, vamos a entrar a la palabra. Estamos en la serie Sanos y confiamos en Dios de que lo que estábamos cantando hace un rato, que aunque no podamos ver, Él está obrando y Él está obrando sanidad en nosotros. La serie está basada en Isaías 57:18, donde dice que Él conoce nuestros caminos, sabe quiénes somos, pero Él nos va a sanar. Y la sanidad que el Señor provee es una sanidad integral, cuerpo, alma y espíritu. Estuvimos hablando la semana pasada en este tema introductorio sobre la importancia de cuidar nuestra salud, tanto física, pero sobre todo la espiritual y más que nada la salud del alma. Dijimos también que vivimos una sociedad cada vez más propensa a enfermarse, una sociedad que también va a afectar al cuerpo de Cristo, a la iglesia cristiana, porque nosotros, quiera que no, usted y yo nos movemos en el ámbito del mundo. Entonces somos influenciados por lo que ocurre allá afuera. Estaba escuchando sobre una congregación que estaba preguntándole a sus jóvenes si sus jóvenes cómo están enfrentando el embate de la ideología de género y de la identidad como cristianos. ¿Cómo podemos enfrentarnos ahora a una sociedad cada vez menos creyente? Alguien decía que estamos entrando a una época peor que el oscurantismo. Si usted conoce sobre la historia general, se ha de recordar que hubo una época llamada el oscurantismo. Precisamente esa época fue conocida por una época donde todo el mundo volteó la espalda a Dios, ¿verdad? O olvidaron a Dios, lo quitaron de en medio, y entonces trajo como resultado un declive en la sociedad. Después viene el Renacimiento, ¿verdad? Donde resurge nuevamente en el ámbito de las artes, y muchos de los cuadros más hermosos que pintaron varios artistas fueron resultado del Renacimiento o fueron por el Renacimiento. Yo creo que necesitamos una época de renacimiento antes de que Cristo aparezca. Y dice la palabra que antes de que el Señor aparezca, el Espíritu va a preparar el camino. Entonces estamos en eso, pidiéndole a Dios que Él nos sane, que Él nos quite todo complejo, porque esta sociedad le va a afectar a usted, tanto en una autoestima muy alta o una autoestima muy baja. Por eso necesitamos entender que Dios conoce nuestros caminos, pero nos va a sanar. Bueno, entonces estuvimos también hablando la semana pasada sobre la importancia de que Él va a sanar a los enlutados, Él va a consolar. Y dijimos también, el apóstol Pablo habla sobre despojarnos. Bueno, vamos a ir avanzando rápidamente. Estoy usando la misma presentación de la semana pasada porque no terminamos. Hablamos de una sociedad enferma, que se están inventando enfermedades. Aún dentro del cristianismo, esto es algo real. Se están inventando enfermedades, ¿verdad? Cristianas, enfermedades muy, es que ¿por qué no vas a la iglesia? Porque Dios sabe que puedo ver YouTube y ahí veo predicaciones, ¿no? Entonces son enfermedades, es algo que no está haciendo bien la iglesia cristiana. Hablamos del primer paso, pasar de la incredulidad a la fe. Estuvimos hablando de que la fe es un ambiente que a Dios le agrada y que a Dios le desagrada la falta de fe. Para poder ser sano necesitamos tener fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Dijimos que la fe le agrada a Dios.
Luego dijimos también que la fe rompe los límites de nuestros pensamientos. A veces nos ponemos límites de que no podemos avanzar, pero Dios dice: yo con la fe que tú tienes en mí voy a romper tus límites. Dice la palabra que al que cree todo le es posible. Luego terminamos diciendo que la fe hace precisamente las cosas posibles. Y ahí nos quedamos terminando la semana pasada mencionando hablando de la medicina. Los médicos recomiendan un buen ambiente para una persona enferma. Yo me acuerdo cuando fui a visitar a Olivia, ¿verdad? Y vi cambios ahí en su casa porque el médico le recomendó un montón de cambios, ¿verdad? Y hasta me daba pena entrar porque dije: yo vengo todo contaminado de afuera, ¿verdad? Pero cuando un médico te da ciertas reglas, tienes que cumplirlas para que seas sano. Dios nos da reglas, tenemos que tener un ambiente sano, un ambiente de fe, un ambiente de cordialidad en la casa para poder continuar en nuestro proceso de sanidad. Pero no solamente basta con tener un buen ambiente, una buena limpieza en casa, sino que yo quiero entrar hoy a una segunda parte donde vamos a hablar, después de que pasamos de la incredulidad a la fe, tenemos que pasar de la pasividad a la acción. Y fíjese que esto es bien importante. ¿Por qué? Porque además de que el médico te recomienda que tengas un buen ambiente en casa, que tengas una buena salud, una buena higiene, es la palabra que estaba buscando, una buena higiene, también se necesita que tú como iba a decir como cliente, pero no, ¿verdad? Como paciente puedas tener la actitud de querer ser sano, ¿verdad? ¿Me ayudan, por favor? No me responde. Si me dan un clic para que esto se destrabe, se los voy a agradecer mucho. Bien, entonces cuando tú tienes una buena actitud como paciente, las cosas van a suceder. Si tú como paciente no tienes un buen estado de ánimo, entonces el médico dice: aún un dolor de cabeza te puede acabar, ¿no? Aún si es una operación, por muy sencilla que sea, si esa operación, tu actitud, no iba a decir tu entorno, tu estado de ánimo precisamente te va a afectar lo que pueda suceder en esa operación, por muy sencilla que sea. Entonces vamos a entrar ahora de cómo pasamos, después de que tenemos fe, vamos a pasar de la pasividad a la disposición. Y esto es muy muy importante, porque cuando yo entiendo que la pasividad se convierte en un enemigo mortal, y cuando yo entiendo que Dios no aprueba a los pasivos, a los reposados, gracias, creo que ya, no sé si ya, sí, ya exactamente, gracias. Pasemos de la pasividad a la disposición. Una persona pasiva, así como a los sin fe Dios los rechaza, a Dios le desagradan las personas sin fe, hay algo que también Dios le desagrada y son los pasivos. Estamos mirando cómo poder ser sanos, y para poder ser sanos necesitamos ver lo que a Dios le agrada y también lo que a Dios le desagrada. A Dios le agrada a la gente con fe, entonces como consecuencia le desagrada a la gente sin fe. Si usted viene a la iglesia sin fe, no va a ser sano. Si usted viene a la iglesia sin disposición, no va a ocurrir nada, usted se va a quedar pasivo. Entonces de repente resulta que cuando usted viene a la congregación, los que estamos aquí al frente a veces tenemos que hacer el trabajo de un animador. A ver, levante la mano, y ahora a la derecha, y ahora a la izquierda, y ahora grite, y ahora salte. O sea, a veces nos sentimos como que estamos siendo más animadores que predicadores, porque la gente viene sin pasividad, viene sin disposición, viene pasiva. Y una pasividad es resultado de una enfermedad. Vivimos una sociedad cada vez más sedentaria, donde más tiempo la pasamos sentado. Haga un análisis de cuántas horas pasa usted sentado esta semana en su trabajo o en lo que usted desarrolla. Si usted es repartidor de cartas, pues estoy seguro que hizo buen ejercicio. Pero la mayoría de los trabajos hoy en día son muy, muy sedentarios, muy pasivos. Entonces, cuando tú vienes a la iglesia, vienes infectado por un espíritu de pasividad. Allá afuera la gente puede ver que a alguien lo están matando, lo están asaltando, y la gente pasa como si nada. De repente me imagino que la parábola del buen samaritano se cumple totalmente cuando vamos al centro, ¿verdad? Vemos a alguien asaltándolo y nada más vemos y pasamos de largo, ¿no?
porque no estamos dispuestos a ayudar a las personas. Y ese es un problema en sí, pero es más problema cuando tú como cristiano no estás dispuesto ni abierto a lo que Dios quiere hacer. ¿Cómo vas a poder alcanzar sanidad si estás en una etapa de pasividad? A Dios le desagradan los pasivos. A Dios le desagradan los reposados, los que se acomodan a este mundo. De hecho, el apóstol Pablo dice en Romanos capítulo 12, verso 2, no te acomodes a este sistema. A veces estamos enfermos de enfermedades de los egipcios. ¿Se acuerda que empezamos hablando de eso la semana pasada? Ninguna enfermedad que envíe sobre los egipcios te va a caer a ti. Pero a veces por nuestro reposo, por nuestra pasividad, tenemos las enfermedades que están viviendo la gente de afuera. Y no me refiero solamente a cánceres, a diabetes, a hipertensión. Me refiero a problemas espirituales y enfermedades almáticas. No deberían de haber llegado a la iglesia cristiana. Un cristiano, hermano, de verdad lo digo, y al decir esto me estoy yo comprometiendo. Un cristiano no debe estar enfermo de estrés. Pero a veces estamos estresados y empezamos a rascarnos, ¿verdad? Yo tengo que controlar esa situación. Yo tengo que someter las circunstancias, porque Dios me da el poder para dominar las circunstancias. Pero si yo soy pasivo y digo, bueno, pues Dios así lo quiso. Dios quiso que me enfermara, pues es la voluntad de Dios, entonces yo no hago nada. No es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es que te vaya bien en todo. Pero muchas veces en el proceso Dios tiene que meternos a enfermedades, a circunstancias. Si yo me mantengo pasivo, entonces no estoy dejando que Dios cumpla su propósito en mi vida. Dios señala como pecado el que no hagamos algo. De hecho, en la Biblia, cuando yo encuentro la raíz para pecado, la que más se repite, tiene que ver con aquella persona que podía hacer algo bueno y no lo hizo. ¿Cuántos saben que es bueno alabar a Dios? ¿Cuántos le alabaron hoy? Si usted no lo hizo de corazón, entonces usted cometió pecado, según la Biblia. Y entonces pensamos, pecadores los de afuera. No, a veces hay más pecado aquí adentro. Y entonces necesitamos que tener mucho cuidado en no caer en esa pasividad y no caer en esa situación que de repente nos va a afectar al acomodarnos a este sistema. Cuando yo no hago lo que me toca hacer, cuando yo sé que es bueno hacer algo y no lo hago, entonces tengo problemas de pecado. Ahora, ¿cómo paso de la pasividad a la disposición? Número 1, todo cambio empieza conmigo. Yo no puedo esperar que la gente sane si primero no soy sano yo. Todo comienza conmigo. A veces queremos que el mundo cambie, pero primero cambio yo y después va a cambiar el mundo. Todo cambio comienza conmigo y lo aplico en el plano personal primero. Yo no puedo esperar que usted cambie si no cambio yo. Usted no puede esperar que la gente cambie si usted no comienza cambiando. Dice la palabra, oh Dios, examíname. Reconoce mi corazón, ponme a prueba, reconoce mis pensamientos y mira si voy por el camino del mal y guíame por el camino eterno. Fíjese qué importante es esto. No dice examina al otro, no dice trata con el otro, no dice ve y reconoce los pensamientos del otro. Dice ve y comienza conmigo, Señor, examíname a mí. Cualquier cambio va a comenzar conmigo. Cualquier situación que no está bien en mi vida y que yo sé que tengo problemas en ello, no voy a esperar que el otro cambie, yo necesito cambiar. Cualquier cambio va a comenzar con usted. La palabra examinar significa investigar, significa explorar, significa indagar. Cuando Dios mete su mano como buen sacerdote, porque Él es nuestro sacerdote, pero siempre hemos entendido que Dios como buen sacerdote nos presenta justos delante del Padre. Esa era una de las partes del trabajo del sacerdotal. Presentar a Dios con el hombre, eso es muy real. Pero otro trabajo del sacerdote era examinar la ofrenda. Y el sacerdote literal metía la mano en la ofrenda, la investigaba, veía si estaba completa, porque ya sabe, no falta, ¿verdad? Los israelitas hubo un tiempo que se volvieron muy tranzas, ¿verdad? Y entonces llevaban nada más el hueco, ¿verdad? Como cuando el pavo lo rellenas, ¿verdad? Le sacas todo. Así era, llevaban el animal sin lo de adentro, y entonces el sacerdote tenía que meter la mano y analizar. Dios como buen sacerdote necesita examinar tu corazón
Y necesita Dios guiarte por el camino eterno. A veces nos desviamos, a veces nos distraemos porque esperamos que el otro cambie, pero yo no voy a esperar que el otro cambie, necesito cambiar yo. Cualquier cambio comienza conmigo. En este fluir debemos de cambiar dejando que Él nos examine para quitar lo que no le agrada a Él. Número 2, después de que yo empiezo a cambiar, entonces debo entender que hay un propósito en Dios de que yo olvide las fallas del pasado. De repente en el proceso en el cual estamos siendo sanados o siendo trabajados por Dios, nos encontramos mucho con el asunto de la culpabilidad. ¿Cuánta gente no se ha sentido culpable por lo que hizo en el pasado? Y eso también es un impedimento para seguir avanzando en nuestro proceso de salud y de sanidad. Porque en muchas ocasiones seguimos recordando y lo traemos a memoria cuando Dios dice en su palabra que Él toma nuestras enfermedades, nuestros pecados y los arroja a lo profundo del mar. Pero somos muy buenos. El pastor Rick Warren de la iglesia Saddleback, él decía: los cristianos somos muy buenos para ir a pescar donde ya Dios arrojó nuestros pecados. Nos encanta recordar lo que ya Dios nos perdonó. Entonces tengo que aprender a olvidar las fallas del pasado. Creo que estoy teniendo problemas, me están diciendo que con este micrófono, así que lo voy a cambiar. Bien, vamos a esperar que este se oiga mejor. Si se oye mejor me avisan allá arriba, me estaban mandando un mensaje que no se oía bien. Entonces vamos a recordar que todas las fallas del pasado Dios las toma y las arroja fuera. Dice la palabra: si un hombre bueno peca, su bondad anterior no lo salvará. Y si un malvado deja de hacer el mal, su maldad anterior no será causa de su muerte, puesto que ahora actúa bien y con justicia, vivirá, y no me acordaré de ninguno de los pecados que había cometido. Fíjese qué interesante es lo que Dios hace con nosotros. Cuando Él nos perdona, ya no recuerda lo que Él nos perdonó. Él olvida, pero nosotros somos muy buenos para estar recordando las fallas del pasado, y no precisamente las nuestras. Déjeme decirle, somos muy buenos para recordar las fallas del pasado de los demás. Las nuestras sí queremos que las olviden, pero cuando se trata de perdonar a alguien más, no somos muy buenos para hacerlo. Somos recordándole todo el tiempo, pero ¿cómo Él me va a ministrar? Si mira, Él era así, Él tenía este problema, Él andaba en esto. Esa es una situación que nos impide traer sanidad a nuestra vida, especialmente a nuestra alma. Necesitamos dejar de recordar las fallas del pasado. Necesitamos olvidarnos de todo aquello que en algún momento pudo causarnos daño y seguir firmes hacia las cosas que tenemos delante. Muchas veces el no poder soltar el pasado nos impide liberar el potencial que Dios nos ha dado, porque seguimos con el recuerdo del pasado. Y tú no puedes ir más allá si no sueltas tu pasado. Y alguien me dijo en una ocasión que el enemigo de lo excelente es lo bueno, porque hay cosas buenas que tú tienes, pero no las sueltas, porque tú no quieres ir más allá. No es que no quieras, tú siempre quisieras avanzar, pero una parte de ti se aferra al pasado. Y Pablo dice: yo hago una cosa ciertamente, me olvido de lo que está atrás y me extiendo a lo que está adelante. Hermano, para poder ser sanos en todas las áreas, necesito olvidar el pasado. Hay gente que vive recordando su pasado. Es que yo antes era un predicador, es que yo antes oraba, es que yo antes ayunaba. Pero eso te está limitando porque no estás avanzando. El Dios que tenemos es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y si lo hizo en el pasado, ¿crees que no lo puede hacer ahora? Pero nos gusta vivir en el pasado. Nos gusta estacionarnos y seguimos con una enfermedad de nuestra alma, la enfermedad de la pasividad. Créame que en esta época el sedentarismo es una enfermedad. Estamos sentados. Alguien dijo que no sé si está bien la frase, pero dijeron que el sedentarismo es el tabaquismo del siglo XXI. Antes la gente estaba enferma de los pulmones porque se fumaba y no tenía condición física. Ahora estar sentado mucho tiempo se nota, ¿verdad? Primero en las llantitas, ¿verdad? Que ya no sabes si trae salvavidas incluido, ¿no?
De repente esas mujeres que se ponen su traje de baño bien pegado y el salvavidas se lo pusieron dentro también, ¿verdad? Entonces, ese sedentarismo en lo espiritual también nos afecta. Una iglesia que se mantiene sentada en su silla. Una iglesia que solo viene cada domingo y le gusta que le presenten un buen tema, un buen show, una buena alabanza, y si no nos llenan sus expectativas, entonces el hermano o la hermana dice, bueno, es que hoy no se sintió la presencia de Dios. El pastor necesita meterse más con Dios. El pastor necesita ayunar más porque no sentimos ni fuego hoy. ¿Será el pastor? Los de la alabanza, bola de pecadores, de seguro que estaban jugando Xbox toda la semana, por eso ni sentí nada cuando adorábamos a Dios. ¿Es culpa de ellos o es culpa de nosotros? Porque muchas veces no dejamos que Dios de cosas nuevas haga cosas nuevas en nosotros, nos mantenemos pasivos. Y cuando tú no liberas tu potencial, es porque sencillamente tú te has acomodado al pasado. Entonces, hay una consecuencia de esto, porque si yo no estoy dispuesto a cambiar, si yo no estoy dispuesto a moverme, mis relaciones se van a morir. Ahí es donde entra el peligro. Cuando un cristiano se separa del resto del cuerpo. Este tipo de proceso lo conozco bien, porque llevamos ya casi 20 años pastoreando esta congregación y algunos años más sirviendo en otra congregación. Siempre el proceso es el mismo. Cuando una persona empieza a enfermarse en su alma, lo primero que hace es dejar de ser constante en la iglesia. Lo segundo es que empieza a ver todo mal, lo critica. Y luego deja de eso, no es solamente que lo critica, sino que le dice al de al lado, ¿ya viste? Ahora ya ni cantan bien. ¿Ya viste? Ahora ya ni adoran bien. Y lo empieza a compartir con el de al lado. Es un proceso. Es un proceso donde la persona sedentaria se estaciona, se empieza a enfermar, no deja que Dios trabaje en su vida, no se abre a Dios, además de dejar de tener fe porque ya no cree en el Dios de los milagros. Entonces empieza a tener problemas porque ya no se relaciona con los demás. Lo primero es que su relación con Dios está muriendo. Y déjame decirte algo, cuando tu relación con Dios muere, tu relación con los demás también está a punto de morir. Hay gente que viene a la iglesia y dice, es que a mí nadie me hace caso, hermano. Yo vengo y ni me saludan. Pues es que tal vez ya tu relación con Dios ya se perdió. Porque cuando tú tienes una buena relación con Dios, a ti no te importa si te saluda el pastor o no te saluda. Y no estoy justificando esas acciones, porque también hay gente muy enferma en su alma, que está saludando a todos, pero cuando llega con el que le cae gordo se da la vuelta como de que, ay, perdón, hermano. También he visto ese tipo de actitudes en mis 20 años de pastor. Pero hoy no es el punto tocar ese asunto, lo tocaremos en esta serie más adelante. Pero, ¿cuántas veces por esa situación de que ya rompimos nuestra relación con Dios, entonces mi relación con los demás está también a punto de morirse? Ya no tengo ganas de venir a la iglesia. Hay gente que me lo dice, ya no tengo ganas, no hay motivación. ¿Qué mayor motivación que Dios haya sido bueno contigo? ¿Qué mayor motivación que Dios te esté dando vida hasta este momento? Yo no encuentro una mayor motivación que el saber que Dios me ama, como dice Tales Roberto, Dios me ama y su amor es tan grande e incondicional. Eso es suficiente para que yo venga a la casa de Dios aunque los demás no me hablen, porque mi relación con Dios está fresca. Y al yo tener una relación con Dios fresca, escuche bien esto, también mi relación con los demás va a crecer. ¿O no? Es la realidad. Nada de que usted diga, es que yo soy el patito feo, nadie me hace caso. No, primero ve cómo está tu conexión con Dios, porque la conexión con Dios te va a llevar a conectarte con los demás. Esa es una realidad. El famoso intranet, ¿verdad? Así como te conectas hacia afuera, también te vas a conectar hacia adentro. Como los equipos en red. Y aquí hay gente que sabe más de esto que yo. Cuando tú tienes conexión hacia afuera, hacia la internet, hacia la web externa, también tus equipos que se conectan están intercomunicados. Esa es una buena relación porque hay sanidad, porque hay un buen proceso. Pero cuando tú empiezas a tener mala relación con Dios, vas a tener mala relación con los demás. Dile al de al lado, ya te cacharon. El pastor te estuvo monitoreando todo el año. Cuando tú no cambias, tus relaciones se mueren.
Dice aquí, e irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías para hacer volver el corazón de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos. Aquí me voy a estacionar, me quedan 3 minutos en mi tiempo, no sé cuánto me quede ahí atrás en mi primera llamada, porque después de 3 minutos me quedan otros 10. Ok, estoy de acuerdo, yo ya me puse también aquí mi contador. Entonces, mire lo que dice este pasaje. Dios hace volver el corazón de los padres a los hijos y de los rebeldes. Porque cuando tú tienes una mala relación, cuando tú estás en pasividad, el proceso es el siguiente: tú te vuelves pasivo, no te esfuerzas en el servicio, no trabajas, pones excusas en la casa de Dios, nunca tienes tiempo para venir al aseo, nunca tienes tiempo para venir al cuarto de oración, nunca tienes tiempo para ir a evangelizar, nunca tienes tiempo para nada, estás ocupadísimo. Ni Bill Gates está tan ocupado como tú. Y entonces, después de eso, tus relaciones con los demás van a menguar porque no vas a crear círculos de amistad. ¿Sabe que una iglesia sana es una iglesia que tiene círculos de amistad bien relacionados, bien definidos? Estaba recordando esta semana con alguien nuestra visión y nuestros valores centrales. Y uno de los valores centrales que tenemos como congregación es compañerismo. Y dice ese valor, lo tenemos ahí en los boletines cuando antes los dábamos. Dice la responsabilidad, perdón, el compañerismo es un compañerismo o son relaciones sanas y que nos fortalecen. Me encanta ver cuando los jóvenes, los varones, las mujeres se reúnen a tomar café, a comer pizza, lo que sea, pero que esas relaciones los fortalezcan, sean relaciones saludables. Nada de que mira, vamos a reunirnos para irnos a pecar y después de aquí nos vamos por las cervezas. Esas no son relaciones que te van a fortalecer. Y yo estoy en contra de eso. Y de hecho, si yo veo de repente que alguna relación que hay ahí no es sana, en el nombre de Jesús la cortamos. Porque toda relación debe traer sanidad y salud a tu alma, a tu espíritu. Y en una iglesia, cuando hay buenas relaciones, entonces la rebeldía se echa fuera. Porque sépalo usted bien, el que deja de tener una buena relación con Dios, delante de Dios, es un rebelde. Y dice por ahí alguien, no lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. Porque dice, voy a hacer volver a los rebeldes. Gracias, a la prudencia. A ver, entonces vamos a analizar y masticar este versículo. Un rebelde es imprudente. Y un rebelde imprudente va a cometer errores porque es imprudente. ¿Qué entiendes tú por imprudencia? A veces los pequeñines son imprudentes. Salen a jugar bueno, eso ya en otros tiempos, salían a jugar a la calle fútbol, ¿verdad? Hoy en día ya ni a la calle salen a jugar fútbol. Pero salíamos a jugar a la calle y éramos imprudentes, no nos fijábamos si el carro pasaba. De repente veo a pequeñines también imprudentes aquí en la congregación y a mamás y papás peor, ¿verdad? Porque el niño ahí lo dejan corriendo como loco y de repente ya ha pasado 2 o 3 veces que el niño sale corriendo y el carro a punto de arrollarlo. Es imprudencia, ¿verdad? Y entonces cuando una persona es rebelde porque sus relaciones no están sanas, entonces tenemos otro problema. Porque esa imprudencia, ahora ¿cómo lo apago? Ay, Dios mío, ahí está. Entonces, cuando tú eres imprudente, corres el riesgo de morir en tu relación con Dios, en tu relación con los demás. Porque los rebeldes, muchas de las características de los rebeldes es la imprudencia. Dice, Él va a hacer que los imprudentes vuelvan a la prudencia de los justos. Y entonces aquí donde entra el asunto de lo que estamos viviendo en esta época, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Dijimos hace 8 días que al cielo no va a entrar ninguna cosa enferma, ¿verdad? Entonces Dios quiere sanarte para poder presentarle a Dios, al Padre, un pueblo bien dispuesto. Tú necesitas tener buenas relaciones. Si tú no cambias, tus relaciones se mueren. Mucha gente dice, hermano, así soy, y que se aguanten. Así me hizo Dios. Seguro que así te hizo Dios. Así me hizo con ese temperamento. No, a veces las circunstancias te han hecho caprichoso, que sientas que todo el mundo te debe todo, ¿no? Hoy en día es preocupante ver una sociedad que siente que el mundo le debe. ¿Se acuerda cuando trabajamos el tema
que tenía que ver con un cambio de mentalidad, y estuvimos hablando de los millennials, ¿verdad? Cuando están en el trabajo, son bien exigentes, quieren su café, quieren su ambiente de trabajo, cuando en otro tiempo las empresas, antes, años atrás, los trabajadores los trataban a lo mejor no mal, pero producían. Hoy en día el millennial quiere que su café, que su hora del té, que su hora para relajarse, y bueno, pues, está bien, ¿no? Pero yo digo, ¿se acuerdan cuando hablamos de los cristianos millennials que quieren que todo sea como ellos lo manejan? Yo quiero que cuando lleguemos a la iglesia ya empiece el culto. Yo quiero que cuando ya sean las 12 ya el pastor acabe. Yo quiero que cuando yo esté enfermo el pastor me visite. O sea, todo es a ti, dirigido a ti. Pero Dios dice, no, eso habla de un corazón no sano. Un corazón que no ha podido entender el asunto de las relaciones. Somos una familia, ¿estamos de acuerdo? Y como en toda familia hay hermanos mayores y hermanos menores, ¿estamos de acuerdo? Y a veces, ¿quién necesita más cuidado? ¿El hermano mayor o el hermano menor? Usted dirá, los dos, claro. Estoy de acuerdo que mi hijo mayor de 18 tiene la misma necesidad de cuidados que el hijo de 9 meses. Pero hay otro tipo de situaciones que tenemos que cuidar. Él me demanda más tiempo ahora. En una relación sana, tú entiendes que los demás van a crecer en la medida que tú crezcas y trabajes con ellos y te relaciones con ellos como familia. La sanidad está preparada para aquellos que desean cambiar, para que tus relaciones no se mueran. También la relación con tus hijos se acabará si no tienes una buena relación con Dios. Recuerda que si no cambias, tus pecados te alcanzarán. Dios sabe todo lo que tú haces. Mira lo que dice este pasaje en el libro de Proverbios, capítulo 5, verso 21. Dice: nuestros caminos están a la vista del Señor. Él examina todas nuestras sendas. Al malvado lo atrapará sus malas obras. Las cuerdas de su pecado lo aprisionarán. Morirá por falta de disciplina, perecerá por su gran insensatez. Yo aquí me voy a estacionar porque estoy terminando el punto número 2. Después de que yo paso de la incredulidad a la fe, tengo que pasar de la pasividad a la disposición. Y aquí me voy a estacionar porque este versículo es muy, muy interesante. Todos sabemos que mis caminos y los suyos están a la vista de Dios, ¿verdad? Todo está guardado en el disco duro de Dios. Hay un disco duro en el cielo con mi nombre, José Luis Cruz Mendoza. Desde el día que nació, miércoles 18 de diciembre de 1974, porque yo nací un miércoles. ¿Cuántos sabían eso? Y a mí me gustan los miércoles porque es día de tianguis. Ahí sí no es cierto. No, los miércoles son mis días favoritos. ¿Será porque nací el miércoles, verdad? Y entonces está un disco duro con lo que yo he hecho a lo largo de toda mi vida. Mis pensamientos aún Dios los conoce. Y dice aquí: ningún camino está fuera de su vista. Él examina todas nuestras sendas. O sea, esto me pega mucho porque no es nada más de que Dios está como revisando a ver a qué horas la regamos para matarnos y ahora sí te la voy a cobrar porque cometiste un error. No. Él examina nuestros caminos para sanarnos, porque dice: yo conozco tus caminos, pero te sanaré. Y entonces la sanidad comienza cuando yo reconozco algo que no puedo justificar. Porque muchas veces somos muy dados para justificar. Los hijos de repente justifican todo. ¿Por qué no lavarse los brazos? Ay, es que no había agua. Entonces Dios conoce nuestras sendas y las examina. Y no queda todo ahí. Dice: al malvado lo atrapan sus malas obras. ¿Cuántas veces llegas con Dios todo hecho nudo tu vida? Es que son tus malas obras, te van a atrapar. Las cuerdas de tu pecado lo van a aprisionar. Pero fíjate, para eso llegas a Dios, para que Él te discipline. ¿A quién le gusta la disciplina? Seamos realistas, no nos gusta. Sin embargo, es muy necesaria. Vivimos una sociedad cada vez menos disciplinada.
Y entonces cuando tú estás aprisionado por tu pecado, cuando tú estás en ese proceso donde tu mal te ha atrapado, donde tu pecado te ha aprisionado, entonces cuando Dios dice, necesitas disciplina. Y es aquí cuando el médico dice, dieta. No grasas, no azúcares, no café, no refresco, no carnitas, no picantes. Y tú, uy, ¿a poco me va a quitar la tortilla, doctor? Por favor, esa déjemela. Todo menos la tortilla, ¿no? Es disciplina. ¿La sigues o no la sigues? De ti depende. ¿Quieres vivir? La vas a seguir. Si no quieres vivir, te vas a ir a comer a escondidas tus tacos de carnitas, ¿no? Los de barbacoa que son grasosos. Estoy creando hambre para que usted vaya y no hay barbacoa, pero vaya y coma lo que hay afuera ahorita. ¿Qué hay? ¿Sopes? Ok, vas y te comes tus sopes escondidas. Arterias tapadas, no es cierto. Mala publicidad que estoy dando, ¿verdad? Entonces de ti va a depender disciplinarte en el proceso de sanidad y de salud. Bueno, una iglesia, un cristiano sin disciplina es un cristiano que está condenado a la caída. Y la sanidad entonces no va a llegar, porque dice aquí, morirá por falta de disciplina. A mí no me gusta disciplinar, pero a veces es necesario. ¿Cuántos sabían eso? Y le puedo contar las veces que he disciplinado a alguien y cómo me ha dolido. Yo no soy de que vamos a disciplinarlo, ¿no? Por ahí alguien me hizo llegar una carta esta semana de un pastor, ¿verdad?, que expulsó a otro de su congregación. Y estamos hablando de los 50, años 50. Yo decía, padre, así se gestaba en ese tiempo. Y los presentaban enfrente, a ver, hermanos, pásenle. Y aquí enfrente pidan perdón. Y uno dice, chispas. No, y hago eso y me demandan. Me meten a la cárcel todo el mundo, ¿no? ¿Cómo el pastor? Porque se ha perdido la disciplina. Pero Dios dice, necesitas disciplina porque si no vas a morir. En el proceso de sanidad, en el proceso de salud, Dios desea sanarte a través de la disciplina. Sé que hoy no vamos a terminar como hace 8 días orando y ministrando, porque ese es un tema donde estamos tocando o poniendo el dedo en la llaga. A nadie le gusta que lo disciplinen. Pero tú en un momento piensa, ¿merecerás la disciplina del Señor? ¿O te será necesaria en este momento? Porque si Dios te ama, te va a disciplinar. Gracias. Porque si Dios te ama, va a hacer algo en ti para que la cosa se ordene. Pero si tú sigues en tu actitud de pasividad, de que no, pues ya mejor me quiero morir. Conozco gente así, ¿no? Ándale, papá, no te tomes la coca porque te hace daño. Ya mejor, ya déjame morirme. Conocemos gente así, ¿no? 40, 50, ya déjame morir. Un problema. ¿Cuántos cristianos? Hermano, ya, no me diga nada. Así déjeme, que Dios trate conmigo. ¿Y qué palabras a veces decimos? Que Dios trate conmigo. Wow. Terrible. Que Dios trate conmigo. Aunque déjeme decirle que Dios es más misericordioso que el hombre. El hombre es cruel. Cierro con esto. Cuando David desobedece a Dios, porque Dios le dice, no censes al pueblo, por favor. Pero David, por su arrogancia, él dijo, no, yo aquí soy el jefe. Yo quiero saber cuánta gente está a mi cargo. Y manda a censar al pueblo. Y entonces Dios envía una gran mortandad. Y dice, te dije que no hicieras esto. Cometiste un error. Y entonces le preguntan, ¿qué quieres? ¿Que el hombre te discipline o que te discipline Dios? Y él dice, no, Dios, porque el hombre es cruel. Dios tendrá misericordia, dice. Él apelaba a la misericordia de Dios. Y sí, así es, Dios no te va a castigar. Dios no es sanguinario contigo. Lo que Él desea es que tú seas sano.
Pero de ti depende rendir tu vida, pasar de la pasividad a la disposición y venir a la iglesia y decir: Señor, haz algo conmigo el día de hoy. No quiero pasar inadvertido este domingo que vine a tu casa. No quiero pasar inadvertido martes, jueves. El día jueves Dios se movió de una forma muy especial en la reunión. Y alguien me decía: es que cuando la gente viene dispuesta, Dios se mueve. Es claro, es muy real. Y usted dirá: yo no sentí nada. Claro, porque no estabas dispuesto. Yo veía gente metida en la presencia de Dios y otros así como de que: a ver, ¿a qué hora sacaban estos? A veces me dan ganas de dejar el piano y agarrarlos los cabellos. A ver, véngase para acá, hermanito. Aquí el Señor está. Porque no es posible que tengas una actitud pasiva. Dios al que ama disciplina. Y Dios nos ama. Y quiere que nuestro corazón vuelva a Él. Entonces, yo quiero que terminemos orando esta mañana. Y le digamos: Señor, tú conoces mis pensamientos. Tú sabes quién soy y a lo mejor hay áreas en tu vida que necesitan disciplina, ¿verdad? Y esa disciplina no te va a destruir, te va a corregir, si tienes disposición. Si no, habrá momentos donde Dios diga: déjalo para que se cumpla la palabra. ¿Crees que Judas Iscariote no podía haberse arrepentido? Pero Dios endureció su corazón. ¿Cuándo Dios endurece tu corazón? Pues cuando ya Dios ve un caso perdido y dice: pues ya, Dios lo bendiga, lo suelto. Decía alguien por ahí, es bien terrible cuando Pablo dice: ya se lo entregué a Satanás. Qué grueso, ¿no? Pablo, el apóstol, casi el de que escribe la mitad del Nuevo Testamento, dice: yo ya se lo entregué a Satanás. Yo digo: ¿qué pasaría con el pobre del Demas? Creo que se llamaba Demas, ¿verdad? Ya lo entregué a Satanás. Yo siempre he dicho: ahora que llegue al cielo voy a investigar dónde quedó Demas. Porque cuando a alguien ya llegó a un punto donde su pasividad ya es... Yo no sé si tú conoces ese tipo de jóvenes que ya están en una etapa donde ya, o sea, nada que les digas, su cuarto es un caos. Ya, déjame. A veces veo a Dios como: ahí quédate. Y Pablo, hay un punto donde como humano se desespera y dice: ya se lo entregué al Señor. Yo le pido a Dios siempre que me dé paciencia para no entregar a nadie al Satanás. No, nunca. Pero si se portan mal, ahí sí no es cierto. Yo creo que la pasividad es el peor enemigo para una buena salud. Así como la falta de fe le desagrada a Dios, los pasivos le desagradan a Dios. ¿Se acuerda que hace 8 días le dije que Moab es un pueblo que Dios aborrece? ¿Por qué los aborrece Dios? Dice: Dios aborrece a los moabitas porque es un pueblo reposado, que no fue cambiado de vasija en vasija, es decir, no entró al proceso de Dios. Los procesos de Dios son para sanarnos. Yo quiero invitarle a que cerremos nuestros ojos esta mañana. Vuelvo a repetirle: no es como hace 8 días. Hace 8 días oramos de una forma diferente. Hoy yo pido al Espíritu Santo que nos redarguya nuestros pensamientos y que nos demos cuenta si en algún momento de nuestra vida fuimos pasivos, o que si ahora mismo te has estacionado en la pasividad. Padre, yo te doy gracias esta mañana por darnos la oportunidad de escuchar tu voz, sabiendo que nos has llamado a sanidad, nos has llamado a salud, y que tú deseas, Señor, que dejemos esa pasividad que tanto daño nos hace, que volvamos nuestro corazón a ti, Señor. Una iglesia que tiene un buen ambiente de fe también es una iglesia que va a abrirse a la presencia de Dios, que va a venir cada día con hambre y con necesidad de que tú te muevas. Te decíamos al principio: Señor, ven y habita aquí. Hemos preparado un lugar para tu presencia, Señor, y ese lugar no es este templo, es nuestro corazón. Y si en algún momento de nuestra vida alguien aquí, Señor, hemos caído en una actitud pasiva de rechazo a tu presencia,
de rechazo a tus propósitos. Si en algún momento, Señor, tú nos has parado en seco para volvernos a ti, gracias, Señor, gracias porque nos amas y te preocupas por nosotros. Solamente permítenos en este tiempo escuchar tu voz, ser disciplinados por ti y volver, Señor, completamente nuestro rostro, nuestra mirada a tus caminos, Señor. Dejar la pasividad y entrar, Señor, a un proceso donde cualquier cambio va a comenzar con nosotros, conmigo, Señor. No voy a esperar que los demás cambien, voy a cambiar yo, Señor. Y de esa manera, Padre, tú vas a seguir haciendo tu obra y tu voluntad en mi vida. Señor, voy a olvidarme de las fallas del pasado. Voy a dejar atrás esos tropezones, Señor, esos errores. Señor, voy a aprender de ellos, sí, pero voy a seguir firme confiando que todo obra para bien a los que te aman, Señor. Y sobre todas las cosas, Padre, además de todo, confiamos, Señor Jesucristo, que tú cumplirás tu propósito en nosotros. En la medida que yo cambie, Señor, mis relaciones contigo y con los demás se van a fortalecer, Señor. Padre, si alguien aquí se ha aislado, ahora mismo te ruego que tu Espíritu nos vuelva a ti, que tu Espíritu nos haga saber que nuestra mejor relación es contigo, y en la medida que yo me relaciono contigo, Señor, voy a poder amar a los demás, voy a poder relacionarme bien con los demás, con todos los caracteres diferentes, con todas las actitudes diferentes, Señor. Yo voy a tener el amor de Dios que ha sido derramado en mi corazón, y entonces mis relaciones contigo y con los demás van a fortalecerse, porque eso es lo que tú quieres en nosotros, sanarnos, hacernos un pueblo bien dispuesto, bien preparado para tu venida. Es volver el corazón de los padres a los hijos y de los hijos a los padres. Que la imprudencia sea erradicada en el nombre de Jesús, y que esta semana podamos ver tu gloria manifestada en cada una de las actitudes y en cada una de las épocas y etapas que nos toque vivir como personas en cualquier ámbito, Señor. Ayúdanos, por favor, y derrama tu poder sobre cada uno de nosotros. Amén. Cuando Dios dice que Él conoce nuestros caminos, lo dice con toda conciencia y conocimiento. Él sabe quién eres, Él sabe quién fuiste, pero sobre todo Él sabe quién puedes llegar a ser. Cuando yo veo quién era yo y dónde estoy ahora, digo, Padre, es que tú no te equivocas. Y cuando yo veo a alguien que era como yo y la gente dice, este no sirve para nada, yo confío en que Dios puede hacer algo. Porque si lo hizo en mí, lo puede hacer en ti. ¿Verdad que sí? El problema está que somos muy prejuiciosos. Y cuando vemos a alguien decimos, ay, algo bueno saldrá de este. Si lo hizo contigo, lo va a hacer con los demás. Deja que Dios cumpla su propósito en tu vida. Y deja la pasividad y comienza a disponerte. Cuando vengas a la iglesia, hermano, ven dispuesto, ven abierto. Total, ya llegaste, pues ya te esforzaste, pues por lo menos haz el extra y di, Padre, aquí estoy. Si me vas a tocar, tócame. No hagas como el fariseo que te sientes allá atrás y digas, aquí yo pecador, de repente luego los veo llegar a la oración y me imagino al fariseo allá atrás, al publicano, allá todo. Pero Dios dice, ven, acércate, ven a la presencia, camina, disponte. Cuando te dispones hay sanidad, hay un buen ambiente porque la gente está dispuesta, ¿verdad que sí, hermanos? Así que vamos al proceso de sanidad. No hemos entrado al aspecto del alma. Estoy preparando su corazón porque como el médico no te va a operar luego, a ver, vamos a operar el corazón abierto. No, tiene que prepararte. Haz cuenta que lo estoy preparando. Ya cuando venga lo bueno ya no va a sentir los trancazos tan fuertes, ¿no? Cuando ya le hable de los problemas del alma y todo eso, usted va a decir, ay, pastor nos sedó bien. Primero nos puso una buena anestesia y después soltó con todo. Hermano, prepárese. Dios quiere sanarnos. Dios quiere hacer su obra en nosotros. El Dios que empezó la obra la va a terminar en cada uno de nosotros. Antes de irnos, hermano, ya miró usted los anuncios, ya sabe lo que vamos a hacer esta semana, y si por ahí se le fue, pues allá atrás están los anuncios. Agradecemos al equipo de multimedia que siempre está, pues usted sabe que todo eso implica un esfuerzo, así que valórelo, por favor. Me acuerdo cuando